niñas, ¿cómo están? Vamos a ir dándoles ingreso a todas. Bueno, es muy importante que este tema de la guía quede solucionado y quede resuelto, porque recuerden que estas 3 clases, estos 3 talleres, van a estar básicamente enfocados ¿a qué? A trabajar esa triada de la salud, del dinero y del amor. Entonces, recuerden tomar notica. La metodología de Isa Díaz tiene básicamente 3 puntos súper importantes que son estilo, forma y color, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del estilo, es mirar ese test, detallar ese test, tratar de comprenderlo y entender todas las recomendaciones que se les dieron, toda la información que hay acerca de los estilos y del comportamiento. Necesitamos cerrar este tema de la guía porque este trabajo emocional es el que me ayuda a mí a conectar con toda la parte de mi salud, porque todo lo que yo haga para trabajar en mi mente, en mi cuerpo y en mi espíritu, recuerden lo que hablábamos la semana pasada desde la neurociencia, toda esa información inconsciente que yo no me encargo de hacer consciente y que no me encargo de transmutar, pues lo que va a pasar es que se va a ver básicamente manifiesta en nuestro cuerpo a través de enfermedades y sobre todo entendiendo que la primera conexión que nosotros tenemos todos los días es con nuestro closet. No podemos guardar nuestra imagen, no podemos decidir no vestirnos. Entonces es muy importante entender desde dónde y desde qué emociones nosotros nos estamos vistiendo para poder tramitar toda esa parte de la conexión con el cuerpo, con la mente y con el espíritu. Entonces, vamos a hacer un repaso súper rápido, no solamente para aclarar las dudas, sino para que a ustedes les quede este primer punto de esta guía súper bien cerrado. Entonces, acá, ¿qué teníamos que hacer? Hacer el dibujo de quién soy yo, cómo me imagino que soy yo, ¿cierto? Pasamos al tema de los sentidos. El tema de los sentidos me va a dar a mí una conexión demasiado real y demasiado reveladora acerca de cómo está la conexión con esa intuición, porque recuerden que esa intuición es el sexto sentido que se vuelve en esa brújula que me dictamina a mí la ruta y el camino. Y la forma de yo conectar con esos 5 sentidos es hacer este inventario, saber cómo es que estoy, cómo estoy en cada uno de ellos para empezar a hacer actividades que me conecten con él. Entonces, por ejemplo, si a mí el tema de, no sé, escuchar a la gente me da pereza, si a mí me persiguen mucho las personas a contarme su vida, a contarme sus problemas y yo simplemente lo que hago es como, uy, no, qué pereza y básicamente los bloqueo, pues tengo que entender que esos mensajes que yo le pido a la vida, esos mensajes no llegan a tocarme la puerta con un oso lleno de peluche y de chocolates. Esos mensajes llegan a través de las personas que llegan a mi vida, ¿a qué? A hacer ese tipo digamos, a tener ese tipo de comunicación. Entonces, si yo soy una persona que no me gusta escuchar los problemas de los demás, pues tengo que empezar a identificar cuál es esa conexión que yo estoy teniendo con ese sentido de la escucha. Si, por ejemplo, a ustedes les salieron en esa barra, en la barra azul, que es el estilo dramático, que es la barra número, espérate, 987, ¿sí? El estilo dramático. Y tengo esa barra muy exacerbada, esa barra es la barra de la comunicación. Entonces, si la tengo muy arriba, pues tengo que entender que ese músculo de la comunicación lo tengo súper exacerbado y entonces, ¿qué es la invitación? Eso me invita a que para yo poder aprender a hablar, tengo que aprender a escuchar. Entonces, el músculo de la comunicación ya lo tengo muy desarrollado y necesito básicamente cerrar la boca para poder escuchar y escuchar la gente a mi alrededor y así me conecto yo con ese sentido de la escucha. El tema de los estilos, que muchas tenían dudas sobre los 4 aspectos que vamos a ver en cada uno. Recuerden, cada estilo me conecta con 4 conceptos súper importantes. Entonces,
En el estilo seductor, recuerden que hablamos del merecimiento y el merecimiento no solamente me conecta con lo que le estaba explicando ahorita Lore, de los deseos, del dinero, sino también como con esos momentos en los que la gente me está diciendo a mí, oye, lo estás haciendo muy bien, eres maravillosa, pero yo no me creo el cuento, yo no creo que las personas estén siendo sinceras conmigo, sino que yo lo que considero es que me están dando como una palmadita en la espalda, pero yo no creo que lo que me estén diciendo es real. ¿Y eso por qué pasa? Porque ni siquiera yo misma me encargo como de coincidir que lo que me están diciendo las personas es porque realmente lo ven. Recuerden, para los seres humanos hay algo que es muy difícil y es reconocer los valores, las cualidades y los triunfos de las demás personas. Entonces, si alguien se acerca a nosotros a decirnos algo bonito, no duden de que es así, de que es la realidad y que es lo que las personas ven afuera. Nosotros no nos podemos ver, no sabemos cómo es que nos proyectamos al mundo, porque recuerden que esa proyección se da desde la parte inconsciente, entonces yo no sé qué es lo que la gente está viendo de mí. Por ende, si alguien viene y me da como esa felicitación, pues lo que yo debería, primero antes de pensar que me está diciendo mentiras, es realmente recibirlo como ese mensaje de la vida y como ese agradecimiento. Entonces recuerden que el estilo seductor nos conecta con el merecimiento, con la seguridad, es qué tan segura me siento yo en la vida, en el mundo, para hablar, para ir a conseguir una pareja, para conseguir un trabajo, para enfrentar mis desafíos y sobre todo para yo querer luchar por mis sueños. Me conecta con la abundancia y con las raíces, que recuerden que es la casa y es esa conexión y esa relación que yo tengo con mamá. Y acá, para cerrar esta parte del estilo seductor, cualquier rayecito que yo tenga, cualquier confrontación que yo tenga con mi mamá, eso hace que, como les decía en la clase pasada, no va a ser que ustedes no puedan materializar las cosas que desean, pero sí va a ser un poquito más difícil, porque es como una matica. Si mis raíces no están bien y si yo mis raíces no las cuido, no las hidrato, no les echo nutrientes, no me encargo de ir a mover la tierrita, pues va a ser muy difícil que esas otras hojitas, que son los otros estilos, puedan empezar a estar equilibrados. Entonces, estilo creativo. Recuerden que el estilo creativo me comunica con la alegría, con las soluciones, con el propósito. Es el eje de la comunicación por donde yo le cuento al mundo qué me hace feliz. Es por donde yo me conecto con el mundo y con los logros y la felicidad de las otras personas. El estilo creativo es creación, es la solución y por ahí es donde yo conecto básicamente con mi propósito y con lo que yo quiero hacer. Respecto al estilo casual, recuerden que el estilo casual me conecta con todo mi mundo emocional, que todo mi mundo emocional es todo mi lado izquierdo, ¿sí? Lo que me conecta directamente con el sentir, con mi mamá. Y esas emociones tienen que ver todo con la aprobación, con la flexibilidad y cercanía que yo tengo, si soy una persona buena amiga, si se me facilita crear relaciones, si se me facilita ser solidaria, o por el contrario, no quiero la gente, me alejo de la gente, no me gusta estar en comunidad. Eso también hay que empezarlo a mirar. ¿Por qué? Porque si yo estoy todo el tiempo afuera y tengo un estilo casual y me sale una barra súper elevada, pues quiere decir que estoy todo el tiempo afuera. Quiere decir que estoy todo el tiempo afuera y que dependo mucho de la aprobación. Pero si mi barra casual sale abajo, pues quiere decir que estoy básicamente como Kuzumbo sola, solita, y no quiero tener conexión con las personas, pero ahí es donde viene la parte importante. No quiero tener conexión con las personas, pero quiero lograr una cantidad de cosas, el carro, la casa, la beca, y no me doy cuenta que esos logros se dan única y específicamente cuando yo me comparto en sociedad. El estilo tradicional, recuerden que tiene todo que ver con las tradiciones de casa, con la relación que yo tengo con mi padre. Mi padre me da la disciplina, me da el enfoque, me da el logro, me da el trabajo. Y también desde esas tradiciones de casa es que yo aprendo o como es desde donde yo tengo como los lentes para mirar el mundo. Por eso es tan importante entender cuáles son esas cosas que yo miro en casa. Ejemplo, yo les voy a contar una experiencia acá súper rápida para que podamos continuar.
Yo recuerdo, yo nunca tuve una mala relación con mi mamá, pero sí habían muchas cosas de ella con las que yo no estaba de acuerdo y no compartía, entonces evitaba mucho ir a la casa porque entonces mi mamá comenzaba a alegar o hablaba duro o se quejaba y siempre me llevaba a mi esposo para que fuera como mi escudo. Y hasta que un día él me dijo como no, no puede seguir siendo así porque es que tú tienes que revisar qué es lo que pasa con tu mamá y más teniendo en cuenta que tú te quejas mucho de ella y yo te veo y te comportas de la misma forma que ella. Yo les digo, niñas, eso para mí fue un antes y un después y es muy duro reconocerlo porque entonces obviamente yo veía a mi mamá que trataba al esposo como un niño y es como, venga, póngase el tapabocas, mira cómo desde acá, vea la correa, mire cómo va para el trabajo. Entonces, cuando él me dijo eso, pues obviamente yo me di cuenta que eso que yo me estaba quejando de mi mamá y por lo que la estaba rechazando, pues obviamente la estaba rechazando porque ella estaba haciendo un espejo de lo que yo estaba haciendo en mi casa. ¿Qué es lo bonito? Reconocerlo, entenderlo y saber entonces, bueno, listo, esto es lo que soy, ¿qué voy a hacer para tramitarlo? Porque entonces recuerden que esas tradiciones de casa son las que a veces se nos convierten en ese talón de Aquiles. Ahí está toda la regla, toda la estructura, todo el control. Por favor, quiero que me hablen y me cuenten a quiénes de ustedes, por ejemplo, ese estilo tradicional les salió muy arriba. ¿Alguna? Que me diga. Ninguna. Todas están súper equilibradas en ese estilo tradicional. Qué maravilla. Hola, Lore. Pues también salió el estilo tradicional arriba. ¿A quién más? A mí 61. también. Ok, ok. Entonces, miren, es muy difícil que yo vaya a tener todas las barras equilibradas. ¿Qué es lo que me está invitando a mí ese estilo tradicional? A soltar el control. ¿Sí? Porque cuando yo suelto el control, básicamente puedo fluir. Cuando yo quiero controlar todo, tengo mucho miedo. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no salen como yo las quiero y como yo las espero, pues básicamente es como si me quedara sin piso, como si me quedara sin herramientas. Entonces, ahí hay que empezar a revisar qué es lo que yo quiero controlar afuera que no puedo controlar adentro de mí. Entonces, quiero que todo el mundo me cumpla y que el mundo cumpla su palabra, pero yo no me cumplo. Lo que yo me prometo no lo cumplo, lo que yo digo que voy a hacer por mí, para mí no lo hago. Entonces, es muy importante empezar a mirar eso. Natalia Echeverry, cuéntame. Fue cuando preguntaste que quién estaba en tradicional, yo levanté la mano, pero ya, muchas gracias. Ok. La bajo. Caro Giraldo. Hola, creo que a mí me pasó lo mismo, pero pues Ah, sí listo. quería Bueno, decir que me bueno, salió muy alta listo. pues ese Ok. estilo como en un 85. Ok. Si me sale el estilo tradicional por debajo, ¿qué quiere decir? Que soy por debajo del 50%. Quiere decir que estoy considerando que no estoy disciplinada, que sí, no sé, fui toda la semana al gimnasio, pero por alguna razón el viernes no fui, entonces vengo y me doy palo. También habla de esa conexión que tenemos con esa relación tradicional de una familia tradicional, de tener hijos, que es algo con lo que no nos sentimos, digamos, como identificadas o que no lo queremos hacer. Y entonces ese estilo tradicional por debajo de 50 también es como una invitación a revisar contra qué reglas estoy peleando, porque peleo contra que me digan a veces qué tengo que hacer, entonces me vuelvo básicamente una persona rebelde. Sí, entonces recuerden que el estilo tradicional son las tradiciones de casa. Respecto al estilo romántico, es acá cuando cada una tiene que empezar a ver cómo se comparte en sociedad. Recuerden que el estilo romántico habla del amor y es la capacidad que tengo de dar, pero también de recibir. Eso también me conecta con el merecimiento del estilo seductor. ¿Qué tanta apertura tengo para recibir amor de las demás personas? El estilo romántico habla de la empatía, de ponerme en los zapatos de las demás personas, de ser buena amiga. Entonces, si yo no soy buena amiga conmigo, si yo no me doy la mano en los momentos álgidos, ¿cómo puedo pretender ser buena amiga con las demás personas si yo no me doy la mano cuando lo necesito? Entonces eso tiene que ver mucho con la vida en comunidad y para las que les salió el estilo romántico muy predominante, tienen que pensar en cuáles son las situaciones que están romantizando, cuáles son esas cosas que ustedes ven y que ya identifican a las que les tienen que poner un freno, un pare, pero se niegan a hacerlo por temor
a perder, a quedarse sola, a perder un amigo, a quedarme sin pareja. Y si el estilo romántico me sale por debajo de 50, quiere decir que estoy siendo una persona desde el estilo casual también lejana, porque recuerden que el casual es ser buena amiga, es entregarme, y desde el punto de vista del estilo romántico es ser una persona empática, solidaria, que ayuda, que escucha. Entonces, si el estilo romántico está por debajo de 50, también tengo que empezar a mirar por qué se me está dificultando conectar con las personas. El estilo zen. Recuerden que el estilo zen, así como el estilo casual me conecta con ese mundo emocional, ¿sí? Con esas emociones que no estoy tramitando, pues el estilo zen me conecta con mi parte espiritual. Si está muy arriba, pues tengo que mirar, sí, bueno, mi conexión espiritual es mucha, pero entonces tengo que revisar si estoy siendo muy egocéntrica, si tengo muchas herramientas espirituales, entonces miro a todo el mundo básicamente como desde arriba, porque no los veo en el mismo proceso. Y recordemos que todos estamos heridos, pero no lo sabemos, ¿sí? Y si el estilo zen me sale por debajo, pues quiere decir que tengo que trabajar más en esa parte de estar bien conmigo cuando estoy sola, en mi cabeza, en mi casa, y dejar de estar, digamos, como repensando tanto la vida. Entonces recuerden que ese estilo zen es la paz interior, el desapego, la espiritualidad, y también me habla del ego. El estilo dramático, recuerden que es el otro eje de la comunicación. Por el estilo creativo veo las soluciones, el propósito, la creación, y por el estilo dramático estoy viendo los problemas, las cosas que hay que mejorar, estoy comunicando las cosas que no me gustan, y por ahí también fluye el color negro, por el creativo fluye el color. Entonces, en el estilo dramático, recuerdo que hablamos de duelos, de la comunicación, de colocar frenos, hablamos de las sombras y de los desafíos de cada persona, y recuerden que cuando yo adopto mi sombra, pues puedo apalancarme en ella para lograr muchas de las cosas que yo quiero, porque es aprenderme a comunicar, no es a callarme, y no es a no decir, y no es a no usar el color negro, ¿cierto? Es a usarlo ya con un enfoque desde el entendimiento de qué significa tener mi closet lleno de color negro. ¿Listo? El estilo elegante, que ya viene siendo el último, recuerden que ese estilo elegante habla de nuestra profesión, de lo que nosotros creemos que somos y de lo que nosotros hemos construido en esa parte de profesional, y se encarga también de mostrarnos como esa visibilidad como del entorno, del mundo. Está muy, muy enfocado también a las personas que tienen equipos de trabajo, que son líderes. Hay que ser muy asertivos con este estilo elegante, porque esto básicamente habla del filtro, de cómo me comunico, cómo doy yo un feedback, cómo doy yo una retroalimentación. Entonces, si yo soy una persona muy directa y desde el estilo dramático todo el tiempo estoy viendo el punto negro en la hoja blanca, pues seguramente si no tengo un estilo elegante muy desarrollado, voy a comunicarme y voy a dar, como les decía, un feedback sin filtros. O por el contrario, si ese estilo elegante está muy predominante, pues las personas me van a ver no solamente muy lejana, sino que mi comunicación puede que sea un poquito como más directa y menos empática. Entonces ahí hay que empezar a revisar. Bueno, en esta triada vital, ¿cómo les fue? Recuerden que esa triada vital funciona como si fuera una ruedita. Hasta donde yo la haya pintado en cada lado, puede girar esa ruedita, o básicamente voy a encontrar varios baches, ¿cierto? Eso me va a hablar a mí de la conexión que yo estoy teniendo con esta triada vital. ¿Cómo les fue con esta barrita? Con ese circulito de la triada vital. 7, dinero. Bueno, voy a mirar. Salud 7, dinero 8, amor 7. Esos fueron mis resultados. Bueno, maravilloso. Igual, ahí lo importante es, yo no creo que haya una persona que esa barra le vaya a salir pues perfecta. Pues para que no nos vayamos a sentir mal y a decir, ay no, yo estoy como toda descuadrada. No. Es simplemente entender que estamos haciendo ese inventario para saber hacia dónde nos tenemos que enfocar y cuáles son esos puntos que tenemos que trabajar. Ahora, ya después de que terminamos esto, que esta semana me estaban preguntando en qué parte se hacía el tema del autoconcepto, es a partir de este closet emocional,
es que yo ya identifico cómo estoy en esas áreas fundamentales de salud, de la vida, del dinero y del amor, ¿cierto? Y a partir de eso, entonces empiezo a pensar en quién quiero ser, qué es lo que yo quiero empezar a desarrollar. Si tengo mi estilo seductor abajo y sé que es la parte fundamental y es la base de todos, entonces, ¿qué es lo que voy a empezar a hacer para conectar con el merecimiento, para conectar con la abundancia, para conectar con el deseo, para conectar con la seducción y para conectar con la raíz? Entonces, miren que todo compagina y todo hace parte de ese complemento y de ese engranaje. Entonces, ahí ya tienen mucha información, ¿sí? Porque entonces, ¿cuál es la idea? Que esa barrita nos pueda empezar, digamos, como a funcionar y a girar de buena manera. Bueno, niñas, entonces ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de nuestro mapa de sueños. Y entonces, ¿por qué vamos a hablar de nuestro mapa de sueños? Porque yo sé que con el resultado del test, ustedes ya pudieron identificar y el resultado del test que nos muestra un inventario de quiénes estamos siendo nosotras el día de hoy, con qué es lo que contamos. Y entonces es básicamente como empezar a revisar quién soy, hacia dónde quiero ir. Estas son, digamos, las herramientas con las que cuento. ¿Qué es lo que tengo que empezar a desarrollar para llegar a ese lugar donde quiero llegar? Porque recordemos que más allá de la imagen, tenemos es que revisar un tema comportamental, un tema emocional, un tema de conexión interior, que a la final, así nosotros no sepamos cómo, se está reflejando en nuestros resultados y se está reflejando en las conexiones que estamos teniendo con el entorno, y ese entorno es trabajo, amigos, familia, dinero, novio, relaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante empezar a revisar de este tema? Yo no sé si algunas de ustedes incluso siguen a Luisa Fernanda W. Ella colocó un reel donde hablaba de cómo le había funcionado demasiado hacer este mapa de sueños, pero no tenerlo como quien dice colgado por ahí en el cuarto, sino tenerlo todo el tiempo en el celular, para que cada vez que ella quisiera verlo, es como su momento de traerla a ese presente, a ese aquí y ahora, y a recordar por qué es que estoy viviendo esta experiencia de vida, porque es que estoy en este momento y hacia dónde lo quiero enfocar. Entonces, miren, yo les muestro, por ejemplo, este fue mi mapa de sueños del año pasado, ¿cierto? Pero para yo poder empezar a trabajar en ese mapa de sueños y desde ese punto de vista de la conexión con la materialización de lo que yo quería, pues también tenía que tener en cuenta que tenía que transformar muchas cosas a nivel interior si quería que esas cosas se dieran. Entonces, acá hay algo que tenemos que tener en claro. Yo les digo algo. Si alguien ha peleado con este tema de las metas, de escribir, de visualizar, he sido yo. Porque a mí como que todo lo que sea que me pongan tareas o que tengo que estudiar, es una pelea gigantesca con eso, pero entiendo que no puedo pelear contra lo que me va a ayudar a que yo pueda evolucionar. Entonces es muy importante, si yo no tengo metas, si yo no sé para dónde quiero ir, pues va a ser muy difícil que yo pueda elegir un camino y que pueda elegir una ruta, porque entonces mi vida va a estar como una veleta y simplemente voy a ir por donde, como dice la gente, para donde va Vicente, para allá va la gente. Entonces, el hecho de yo poder tener esas metas claras, de saber qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar, cómo lo voy a lograr, qué es lo que voy a hacer desde mis posibilidades y cómo voy a conectar conmigo, pues digamos que ya es un punto de partida que me muestra a mí un camino. Y como les digo, el camino empieza ¿con qué? Con el resultado de este test. Ese test es el inventario de ustedes. Entonces, tengo que definir mis metas para tener objetivos claros y para digamos, alcanzar cosas que sean medibles, ¿sí? Entonces yo no puedo, digamos, pensar es que voy a colocar en mi meta que voy a ser la esposa de Elon Musk, ¿cierto? Tengo que mirar cuáles de esas metas realmente son materializables, que no sean cosas imposibles, ¿cierto? Porque desde ahí parte todo, que las cosas que yo voy a poner sean reales. Entonces, ustedes ya vieron desde el test y sobre todo desde la guía de trabajo, quiénes están siendo ustedes, ¿sí? Cómo se están relacionando con ustedes y sobre todo cómo se están relacionando con el entorno. Entonces,
¿Cuáles son esas preguntas generadoras o en las que ustedes se pueden basar para poder empezar a pensar en esas metas individuales desde el punto de vista de la imagen, de lo que quiero proyectar, de cómo quiero conectar, de qué es lo que quiero hacer, digamos, con mi closet? Son metas tangibles o intangibles. Entonces yo puedo pensar simplemente en cuál es la casa que quiero, el carro, cuál es el tipo de familia que quiero, cómo me imagino en temas de salud, qué voy a empezar a hacer para conectar con mi autoestima, con qué actividades voy a empezar a conectar para tener esa conexión con esa parte espiritual, qué voy a empezar a hacer para que mis ingresos mejoren, para que el trabajo que yo quiero que sea el trabajo de mis sueños llegue. ¿Sí? Hasta ahí todo claro. Bueno, entonces, empezamos a definir 3 metas importantes. Recuerden que todo en la metodología de conexión y balance de ISA va a girar a través de lo que hemos escuchado toda la vida, que es la salud, el dinero y el amor. Entonces dice, escribe las 3 metas más importantes que llegan a tu mente, las que ustedes se imaginen. Si no se imaginan ninguna, van a la guía, van a la ruedita, ¿cierto? De las que me estaban diciendo ahorita, a mí me salió 7, me salió 8, que es esa guía de salud, dinero y amor que les puede servir. Y entonces en esas áreas donde salió bajito, ¿cómo voy a empezar a conectar con eso? ¿Cierto? Porque puede que yo les diga a ustedes metas y a uno no se le ocurre, a uno le dicen quién es usted y uno, no, pues yo me llamo Gloria Isabel Díaz, ¿cierto? Pero ¿quién es usted? ¿Qué quiere? ¿Cómo se imagina? ¿Cómo se imagina la vida? Entonces, ese tema de definir las metas a veces es un poquito difícil, pero es lo que cada una quiera. Por ejemplo, hay una que puede decir, no, mi meta es irme, no sé, de intercambio a Londres, por ejemplo, ¿cierto? Pero definir esas metas es un poquito a veces difícil, entonces por eso les doy estas 3 opciones de que se basen en esa triada vital de salud, dinero y amor, para que sepan cómo enfocarlo y cómo definir esas metas que van a empezar, digamos, a trabajar. Ahora, la tercera parte. Miren qué importante esto. Esto yo pienso que es como un antes y un después. Si a mí me dicen que tengo un tiempo limitado, yo corro. Pero si a mí me dicen, no, pues cuando usted pueda, yo simplemente me relajo, ¿cierto? Porque así es que funcionamos los seres humanos. Entonces tengan en cuenta, estos mapas de sueños generalmente siempre los recomiendan hacer ¿a qué? A un término de 6 meses, hacerlo semestral. Y cada 6 meses yo voy a poder empezar a ver y hacer como una evaluación, hacer un tema de autoconcepto para saber qué tanto he avanzado en esas metas que puse inicialmente. Entonces, pregúntense, si tuvieran 6 meses de vida, o sea, a partir de diciembre, me dicen, solamente vas a tener tiempo hasta junio para poder empezar a pensar en eso que quieres. Entonces, piensen ustedes, reflexionen acerca de su vida, en qué van a invertir su tiempo, con qué personas quieren compartir su mundo, qué tanto tiempo le van a dedicar a ese cuidado primario, niñas. Recuerden que estamos cerrando el capítulo de la salud. Y la salud es cuerpo, mente y espíritu. Y todo parte de esa guía emocional que ustedes están construyendo, que es la que estamos resolviendo. Entonces, pregúntense, ¿con quién quiero estar? ¿Qué quieren dejar de hacer? ¿Qué les gustaría empezar a hacer y nunca se han atrevido? Acá hay algo. Una de las formas, y es algo que yo también les digo mucho en los talleres, nosotros siempre estamos con el tema de que es que estamos heridos, que es que en mi casa, que es que los patrones de comportamiento, que es que en mi casa me hicieron muchas cosas. Y ojo, esas cosas en las que nosotros somos buenos y que las personas siempre vienen y nos dicen, usted sería bueno presentando, usted sería bueno siendo influencer, usted sería siendo bueno hablando en público, que uno no se lo cree. Recuerden que son las bondades y las virtudes que ven las personas en nosotros y a eso hay que ponerle mucha atención. Yo recuerdo esos 3 ejemplos que yo les acabo de decir, siempre me los decían las personas, me decían, Isa, tú deberías dar talleres. Isa, tú deberías, no sé, ayudarle a las personas con las prendas, tú deberías aprender más de moda. Pero claro, como yo no sabía ni qué quería y yo no reconocía mis talentos, pues todo lo que me decía todo el mundo, básicamente yo lo daba por sentado y les decía como sí, gracias. Y hoy en día me dedico a hacer
todas esas cosas para las que las personas me decían que yo era buena. Entonces, hagan un inventario, piensen en esas cosas cuando los amigos, incluso los papás, le dicen a uno que uno es bueno. Niños, no todas las cosas que uno tiene malas, digamos que sí, las aprendimos en casa, pero también las cosas buenas las aprendimos en casa. Entonces yo, porque soy una persona feliz, dicharachera, que hace bromas, que trata como de ver siempre la vida con otra actitud, por mi mamá. Así de sencillo, pero también por mi mamá. Entonces aprendí a decirle a mi esposo, venga, es que usted esa corbata, acomódese la vista, es cierto, pero ya lo tengo consciente, ya soy consciente de eso y no me encargo tampoco como de echarle toda el agua sucia a mi mamá. Entiendo que sí, que hubo muchas cosas de parte de ella que pudieron haber sido diferentes, pero no lo fueron. ¿Para qué voy a pelear con eso? Entonces me baso también en entender que esas cosas buenas que yo tengo, que la gente me dice, también las aprendí de casa y eso también me ayuda un montón a hacer como esa sanación con esa parte familiar y con esa parte de los padres. Entonces, imagínense qué quieren hacer en estos 6 meses, dónde se imaginan, con quién se lo imaginan. No piensen, digamos, que hay ideas locas, simplemente piensen en aquellas que realmente se pueden materializar, ¿sí? Que implica un poquito más de trabajo. Miren, yo escuchaba en estos días, a mí me gusta mucho, de hecho acá ustedes lo van a ver en la guía, a Brian Tracy. Brian Tracy es una persona que desde la época de UPA, porque el señor viene como desde los años 70 hablando del éxito, conectando a las personas con esa parte positiva de sus metas, de su proyección, y sobre todo él dice algo: si usted quiere saber para qué es bueno, primero tiene que entender que ese propósito que usted está buscando tiene que tener un impacto en la sociedad. Si usted está buscando algo que solamente lo beneficie a usted, que lo haga rico a usted y que solamente se encargue como de cumplirle esos deseos como profundos, desde ahí están mal. Todo lo que yo haga en la vida tiene que generar un impacto en la sociedad, tiene que ayudarme a estar a mí bien, pero que todo eso que yo haga también ayude a que los míos crezcan, a que los míos estén bien y que todo sea, como quien dice, crecer en comunidad y todos básicamente hacia un mismo propósito. Entonces es pensar en esa persona que quieren ser en esos 6 meses, pero qué están dispuestas a hacer y qué están dispuestas a dejar de hacer, ¿sí? Porque entonces yo me miro al espejo todos los días y entonces digo, no, es que mis brazos están gorditos, es que me los tengo que tapar, es que me tengo que vestir de negro, y entonces no me estoy haciendo cargo de esa parte tan importante que es el cuidado de mi cuerpo. Y aparte del cuidado de mi cuerpo, el verme todos los días y no gustarme lo que veo en el espejo, pues estoy afectando mi mente. Y si yo afecto mi mente, pues pucha, me voy a sentir súper desencantada, con cero espíritu, con cero ganas de levantarme a querer luchar por esas cosas que yo quiero. Entonces es muy importante entender qué están dispuestas a abandonar, que digamos esa parte del ser humano que es perezoso, que no le gusta como el reto, sino la parte fácil, y con la parte fácil no vamos a poder, no vamos a llegar a donde queremos. Entonces, yo sé que ustedes lo han escuchado en miles de cosas, en frases motivadoras, en Instagram, en la misa, pero es real, ¿sí? Y si no ponemos eso en práctica y si no nos enfocamos en convertirnos en eso que queremos para dejar otras tantas cosas atrás, pues va a ser muy difícil que podamos materializar la vida de los sueños y sobre todo que las personas afuera logren conectar con nosotros de una manera real, que logre que nosotros podamos mostrar todo el potencial, las virtudes, las cualidades y las cosas hermosas que todos tenemos guardados. Entonces, pregúntense ahí cómo se quieren ver en estos 6 meses, qué están dispuestas a hacer. Ahora, ¿qué harías si ganaras $1.000.000 mañana? ¿Cierto? Imagínense, ¿qué haría uno con $1.000.000? ¿Qué cambiaría de la vida de cada una de ustedes? ¿Seguirían con la misma relación? ¿Seguirían con el mismo trabajo? ¿Se encargarían de invertir? ¿Dijeron, no, ya con este $1.000.000 simplemente me dedico y me jubilo? ¿O pasa como lo dice en ese capítulo de la Biblia donde Jesús o Dios le entregó un poder a cada una de las 3 personas y fue y les dijo, vayan, vivan, y cuando vuelvan
vienen y me cuentan qué hicieron con sus talentos y resulta que cada uno empezó a querer que creciera, compartirlo, a compartir con la sociedad, pero llegó uno que simplemente dijo, no, yo lo guardé porque es que eso estaba tan bonito que a mí me dio mucho susto cogerlo y ahí se quedó. Y entonces Dios le dijo, como amigo, te me devuelves, o sea, perdiste porque es que eso era para qué, para ti, para que lo lograras desarrollar y sobre todo para que trajeras más cosas de las que te di. Y eso es básicamente como lo que nos está pasando hoy en día en la vida. Nos estamos yendo simplemente pensando en que no, pues esto es lo poquito que conseguí, pero no nos estamos retando y no nos estamos dando cuenta que es que construir unas metas implica una disciplina, implica un compromiso, implica dejar de ser muchas cosas que nosotros somos niños. Miren, uno cuando empieza a construir su vida, básicamente a reconstruir su vida, se siente sin piso. Uno cuando empieza a tener esta conexión espiritual y a querer descubrir y querer encontrar su propósito, a veces siente como que la vida no vale la pena, porque uno siente que todo lo que uno es estuvo equivocado, que todo lo que uno es lo tiene que dejar de ser. Y esa es una parte normal. Hay que dejar morir muchas cosas de nosotros, muchos apegos, muchos pensamientos, muchas cosas limitantes para nosotros poder empezar a construir la vida de nuestros sueños. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero realmente es como esa ruta que nos asegura que desprendiéndonos de muchas cosas que se convierten en esa piedra en el zapato, es que nosotros vamos a poder empezar a lograr, a materializar y a construir desde adentro esas mujeres que nosotros queremos empezar a hacer. Entonces, este ejercicio, miren lo que dice, no se trata de gastar, sino de descubrir qué cosas harías si tuvieras toda la libertad para decidir. Reflexiona sobre todo aquello que harías si el dinero no fuera una limitante. ¿Por qué? Todo lo que uno pueda solucionar con dinero, niñas, independientemente del tiempo en el que se demore en llegar, es maravilloso. Entonces, cuando uno se pone a pensar, a veces acá me pasa en mi casa, porque todos a veces tenemos temas de dinero, y me pasa en mi casa con mi esposo y estamos preocupados por una situación que tenemos que resolver ya, y los dos como que nos sentimos y nos calmamos y decimos, bueno, estamos bien, tenemos salud, tenemos familia, tenemos amor, tenemos casa, tenemos techo, tenemos todo para cubrir nuestras necesidades de hoy, sí, ya. Esa es la respuesta. ¿Qué nos hace falta? Dinero. ¿El dinero fluye? Sí, el dinero va y viene. Entonces es muy importante entender que hacer toda esa revisión y como hacer toda esa revisión de ese inventario, porque es que el dinero, digamos que es como ese punto álgido de todas las personas. Y cuando nos hace falta y cuando sentimos esa presión, nos olvidamos de las otras bendiciones que tenemos, que es tener una casa, que es tener una pareja, que es tener una familia, que es tener los amigos, el soporte. Y lo que les digo, lo que se pueda solucionar con dinero, ya digamos que de ahí en adelante todo es maravilloso. Es simplemente que tenemos que trabajar internamente con ese merecimiento, con esa conexión desde la raíz, de ir a sanar las cositas que tengo por sanar en mi casa, para que ese dinero fluctúe de la manera en la que nosotros queremos y se vea manifestado y representado en ese poder seductor y en sentirnos seguras y merecedoras. Quinto punto, ¿qué has querido hacer, pero has tenido miedo a intentar? Eso que ustedes dicen, no, es que yo quisiera ser cantante. Miren, todo indica que cuando nosotros tenemos metas y no nos atrevemos a luchar por ellas es porque dependemos demasiado de la aprobación del entorno, del qué dirán, pero es que si yo lo voy a hacer, ¿qué van a decir de mí? Y hay una cosa fundamental que es aniquiladora de cualquier sueño. Uno cree que uno tiene que inventarse, yo siempre les digo, uno cree que uno tiene que inventarse que tiene una Pokéball y que uno la tira y sale la Pokéhouse. Y eso no es así. Toda idea viene de algo. Nada, yo soy asesora de imagen y yo no me inventé la asesoría de imagen. Yo que sí encontré una forma distinta de abordarla, una forma distinta de enseñarle a las personas a conectar con eso, pero yo no me inventé la asesoría de imagen. Y mucho tiempo peleé con ella. Y de hecho, mi esposo siempre me decía como, ay, pero tú no puedes ser asesora de imagen solamente desde el ser, porque es que tú no puedes ayudarle al Dalai Lama a que se ilumine. Lo que necesitas son todas esas personas que están buscando una conexión, que están buscando su propósito, que no se sienten bien con cómo se ven en el espejo,
y yo decía, no, es que la moda es horrible, es que yo que voy a salir a decirle a las personas, miren, pónganse esta camisa y armen 3 looks y 3 pintas, y eso ya lo hacen, ¿cierto? Pero cuando dejé de pelear y de ver todos los no y no y no y no y no, entendí que simplemente tenía como que acallar la mente y comprender y darle básicamente como a Dios y pedirle esa señal. Y ahí entonces vino la señal, el para qué era buena, en qué me veía la gente, en cómo me veían, digamos, lo que les decía ahorita, dando talleres, conectando con las personas. Entonces ahí es lo que yo tengo que empezar a mirar. ¿Qué ha querido hacer cada una y no ha podido hacer solamente por el miedo al que dirán? ¿Sí? Entonces, revísenlo, piénsenlo ustedes concienzudamente en su casa. Acá me están preguntando que si tú nos envías esas diapositivas. Sí, la idea es que esta es la segunda parte de la guía de trabajo. Vamos a corregir ese error que está ahí en el estilo romántico, que gracias, Kate, por haberlo visto. Y esto va a ser parte de la segunda parte de la guía de trabajo. Entonces, ya saben, tienen que empezar a pensar hacia dónde quieren ir, cómo se quieren proyectar, qué van a hacer en estos 6 meses de ese tiempo que van a hacer ese mapa de sueños y cómo van a transformar esa imagen, qué van a hacer con ese $1.000.000, cómo van a enfocar ese propósito para que todos, digamos, que crezcan en sociedad. Y eso va a ser, digamos, un punto de partida muy bueno para que ustedes empiecen a hacer como esos desbloqueos internos que tienen de esos temores y empezar a identificar cuáles son esas cosas que nosotros traemos de casa que no nos permiten conectar con esa parte del propósito y con esa parte creativa. La sexta parte dice, identifica las actividades a las que más importancia das. Es decir, ¿a qué le enfocan la energía? ¿Cuáles son esos momentos en los que ustedes se han sentido más plenos? Ustedes podrán decir, no sé, es que yo siempre me iba de paseo para la playa, pero resulta que un día descubrí que me fui para, no sé, para el monte y subí el Nevado del Ruiz, entonces me di cuenta que me conectaba mucho más como con el frío que con el sol. Todo ese tipo de cosas nos dan información, nos muestran para qué es lo que realmente estamos hechos. Entonces, es empezar a descubrir esas áreas de excelencia. ¿Y cuáles son las áreas de excelencia? Esas cosas para las que yo soy bueno, pero no me atrevo y tengo como miedo de enfrentar. Niñas, les digo, ¿cómo gira la abundancia? La abundancia gira aceptando la tarea pequeña que tengo que hacer en este momento, en el aquí y en el ahora, así no me guste, por un bien mayor. Porque cuando yo me encargo de hacer esto que me tocó hoy, con todo el amor, con todo el propósito, simplemente entendiendo que esto que yo voy a hacer me va a ayudar a llegar hacia donde yo quiero, pues se hace como más o menos dificultoso poder pensar a qué me quiero dedicar. Entonces, piensen en esas cosas para las que son buenas, piensen en esas cosas que les gustaba hacer, niñas. La que dice, a mí me encantaba patinar, es que a mí me encantaba trotar, a mí me encantaba montar en bicicleta, es que a mí me encantaba vestir muñecas, a mí me encantaba pintar. Todas esas cosas que ustedes hacían cuando eran niñas son las que tienen que ir básicamente a sacar de ese closet para poder empezar a conectar con esa parte de la creatividad, a conectar con esa parte de la creación. Porque entonces yo, ¿qué le diría a Tati? Si tu barra de creatividad te salió por allá en 30, te está diciendo que no estás viendo las bendiciones de la vida, te estás diciendo que no estás conectando con esa parte alegre, que no estás contando cuáles son las cosas que te hacen feliz, que no estás conectando con la alegría de las demás personas, que no te sientes una persona creativa. Y entonces la gente cree que ser creativo es ir a pintar una mandala en la Comuna 13. Y ser creativo es simplemente el hecho de que yo me pare a cocinar y haga una arepa y la haga bonita, y entonces hoy no me invente el huevo frito, sino que le voy a echar queso y le voy a echar espinaca. Eso es crear. Todos los días nos tenemos que levantar a imaginar cómo vamos a vivir el día a día y cómo vamos a enfrentar esos retos del día a día. Eso es crear. Pero creemos que crear, entonces es que aparezcamos allá en el museo, pues, de Estados Unidos. No, hay que conectar más con la creación de las cosas pequeñitas y no darlas por sentadas. Tenemos una imaginación demasiado grande y demasiado ilimitada,
Y esa es la que básicamente nos conecta con ese mundo que queremos empezar a construir. Pero recuerden, todo parte de ese inventario, de esa guía inicial de trabajo. Ahí eso les va a mostrar cuáles son esos puntos en los que tienen que empezar a enfocarse y cuáles son esos puntos que están predominantes que tienen que empezar a equilibrar. Entonces, recuerden, ¿cuáles son las actividades a las que más importancia les dan y cuáles son esas cosas que ustedes no han hecho por temas de autoestima, por temas del qué dirán, de dudar de ustedes mismas? Bueno, acá está la última parte y es, ¿qué gran cosa te atreverías a soñar si supieras que no puedes fallar? Entonces eso suena un poquito raro. Entonces, imagina que te garantizan el éxito absoluto en cualquier cosa que elijas. Escribe esa gran meta o ese gran sueño, incluso si parece inalcanzable. Este ejercicio te permite explorar tus aspiraciones más ambiciosas y visualizarlas como posibles. Entonces, es empezar a lo que yo les decía la semana pasada de eso que yo me levanto todos los días, niñas, se los juro, uno se siente ridículo, pero levántense todos los días y háblense cosas bonitas frente al espejo. O sea, me siento poder, me siento, ¿cómo es que era la frase? Equipo, recuérdenme. Me siento perfecta. Me siento perfecta. Esa es la frase. Todos los días me siento perfecta, me siento perfecta. Miren, ustedes no se imaginan desde el punto de vista de la programación neurolingüística, uno cómo aprende de comunicación, cómo entiende cómo todo el tiempo está hablando desde el no, desde la queja, desde el temor, desde el miedo. Mientras que si yo empiezo a visualizar, miren, yo les digo una cosa, yo en los momentos en los que me conecto y se los digo abiertamente y sobre todo desde la parte sexual, era algo que para mí era muy difícil, porque cuando yo era niña, yo sufrí un abuso del que era el esposo de mi mamá. Entonces, claro, hoy en día lo reconozco, lo identifico, lo veo con otros ojos y entiendo por qué me costaba tanto conectar con esa parte sexual. Ya con todas las cosas que he aprendido, con todo el tema de las heridas y con todo lo que hemos hablado de los patrones, tengo una cosa súper clara, y es que mi obligación como mujer, como Isabel, es empezar a conectar con esa parte sexual, porque nosotros biológicamente, ¿cómo estamos hechos? Las mujeres no queremos sexo y los hombres quieren sexo todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que lo que para nosotros es un ciclo de 28 días, un hombre vive ese ciclo de 28 días de las mujeres un día, todos los días de su vida. Entonces, un hombre está viviendo los 28 días de una mujer todos los días de su vida. ¿Qué entendí y qué entendimos mi esposo y yo? Pues que no todo podía girar a través del sexo, pero tampoco todo podía girar desde un punto de vista no me toques. Ahora, desde el trabajo que hemos hecho, cada uno desde su punto de vista y construyéndose como persona y dedicándose a construir un mundo bonito para podernos compartir, hay algo que es infalible para mí. Cuando yo estoy teniendo relaciones sexuales con mi esposo y yo estoy teniendo un orgasmo, siempre me visualizo con todo lo que yo quiero. Me visualizo en un auditorio gigante lleno de mujeres, me visualizo viajando, me visualizo haciendo mi clase de estilismo en Europa, en Vogue, todo. Entonces ustedes podrán decir, venga, esta vieja tan loca, que es yo a qué me conecté, qué es lo que está diciendo. Niñas, esa es la creación. ¿Qué es lo que pasa cuando un hombre y una mujer se juntan y tienen relaciones sexuales? ¿Qué es lo más maravilloso que pueden hacer? Es una vida. Si yo no me conecto con mi parte sexual y yo no me encargo de explorarla, de saber qué es lo que me gusta y sobre todo de entender por qué le tengo miedo al sexo, si yo no me hubiera dado esa oportunidad de entender que es que mi temor era porque habían abusado de mí, pues yo básicamente seguiría con ese trauma y con ese dolor y con ese entender que es que tenía que pasar por eso y entender que esa persona que lo hizo también tenía muchos dolores. Entonces, si ustedes quieren empezar a conectar con esa parte de su propósito y quieren empezar a que esas soluciones, a que esa alegría, a que esa creatividad se empiece a desarrollar, sí o sí tienen que conectar
con esa parte de entender su ciclo, de saber cómo funciona, que un mes menstruamos por el lado izquierdo, entonces somos emocionales, que al otro mes menstruamos por el ovario derecho y entonces estamos racionales, pero como iracundas. Cuando yo comprendo todo eso y empiezo a entender toda esa biología, pues para mí va a ser mucho más fácil empezar a entender cómo funciona un mapa de sueños, qué es lo que yo tengo que empezar a hacer, con qué me tengo que empezar a comprometer y sobre todo cómo funciona la visualización. Yo les aseguro, y esto se los dejo como tarea, recuerden cuando eran niñas y hacían esa conexión con el diario personal, que para uno era lo más importante y eso tenía candado y nadie lo podía ver. Escriban todo lo que se imaginan, escriban todas las cosas que no quieren, escriban todas las cosas que les duele. Cuando yo escribo, recuerden que el cerebro es una CPU. Cuando yo tengo un computador y voy a sacar una información y le meto una memoria, yo descargo información. Entonces, cuando yo escribo, ¿qué es lo que sucede? El cerebro lo entiende después de que yo lo escribo y lo leo en voz alta, lo entiende como que ya no es un problema, como que ya yo le liberé ese espacio y el cerebro se puede dedicar a crear nuevas formas de vivir la vida. Entonces escriban, tengan un diario, a ese diario le tienen que contar qué les duele, qué las acongoja, qué se imaginan, cuáles son esas cosas que, digamos, se les dificulta empezar a tramitar. Entonces, cuando yo empiezo a visualizar que soy una persona exitosa y cuando yo empiezo a visualizar que esas cosas para las que yo soy buena están sucediendo, entonces una Tatiana que se imagine yendo a las casas de sus amigas, por ejemplo, a organizarles sus casas, a mirar cuál desde esto que estamos entendiendo del estilo, cómo el estilo también se impregna en cada uno de los lugares de mi casa. Y entonces, ¿yo con quién puedo empezar? Con mis amigas. Cuando yo hice mi primer taller, ¿con quién lo hice? Con mis amigas. ¿Y qué les dije? Bueno, denme un feedback de qué es lo que tengo que mejorar. Entonces, es empezar a hacer pequeñas cositas para lograr esas cosas que nosotros queremos, pero sobre todo visualizarnos. Si yo no me visualizo, así como cuando me visualizo, que es que el novio me va a poner los cachos, así como cuando me visualizo, no, es que no voy a poder pagar esa deuda, denle la vuelta, visualícense de la forma correcta, visualícense todo en positivo y siempre esas situaciones que lleguen a ustedes retadoras, miren cómo las pueden transformar, porque entonces uno no se da cuenta y lo que uno está materializando es eso que siente acá en la boca del estómago, el vacío, el temor, la ira, la rabia, y eso es lo que hace que uno atraiga esas situaciones que no lo llevan a uno por el camino que quieren. Entonces, una parte súper importante de poder definir esas metas es empezar ustedes a visualizarse en esas cosas que les gusta, que aman y que se imaginan haciendo. Entonces, vamos a pasar rápidamente por esta parte que la hablamos en la clase pasada, hablamos de una revisión de closet por capas y hoy lo que vamos a hacer es ahondar en cada una de esas capas para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, recuerden que todo lo que hablamos de la metodología de Isa Díaz y lo que yo les conté de las otras consultoras de moda que había visto, yo sí o sí soy totalmente convencida de que nos vestimos por capas. Y yo primero no me coloco el blazer y de último me baño. No, pasa todo lo contrario. Entonces es uno, recuerden esa parte de ritualizar todas sus mañanas, el baño. Niñas, no lo den por sentado. No crean que lo que les dice Isa es bobada, es puro bla, bla, bla. De verdad, háganlo con todo el amor. Eso es lo que debería pasar todos los días de nuestra vida. Pero como no estamos acostumbradas a eso, se nos hace raro. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué voy a empezar a revisar entonces con el tema de mi closet? ¿Cómo es el estado de mi ropa interior y cómo es el estado de mis pijamas? Recuerden que la ropa interior es la primera capa, es la primera piel que nosotros nos ponemos todos los días antes de salir. Y básicamente las pijamas, ¿por qué? Porque las pijamas hacen parte de esa lencería y hacen parte de esa capita con la que yo me voy a dormir, que es la que me hace sentir cómoda, me hace sentir bien y sobre todo linda. No pensemos que porque nos vamos a ir a dormir entonces ya como caiga, no. Todo hace parte de quererme, todo hace parte de consentirme y todo hace parte de ponerle amor a cada una de esas cositas que son para mí. Si yo no lo hago,
nadie lo va a hacer. Y a mí mi marido no me va a venir a vestir y a decirme, venga, la visto, qué linda es. Bueno, puede que sí. Él sí sería así. Pero lo más importante es que sean ustedes las que conectan con eso. Entonces, revisar esa ropa interior, cuál es el estado, si tiene, digamos, resorticos, lo que les decía la semana pasada, si está motosita, si está dañada, todo lo que esté dañado, o sea, de verdad que hay que sacarlo, a no ser pues de que sea una cosa que compré la semana pasada y se me rompió, ¿cierto? Y tengo la posibilidad de arreglarla, pero de resto es mirar la cantidad de tiempo. Yo les aseguro que uno tiene en el closet incluso prendas de hace 5, 6, 10 años que están ahí y uno se niega a poderlas botar simplemente por recuerdos y por apegos. Eso es muy importante. Si yo quiero conectar con el merecimiento, tengo que soltar el apego por las cosas, por el dinero, por las personas. Debo fluir. Y eso habla de un estilo tradicional, de no arraigarme a las cosas y de fluir como el agua. Segundo, zapatos y bolsos. Eso es el complemento. O sea, niña, yo les digo, ustedes pueden tener unas prendas súper caras, ustedes pueden tener una lencería súper cara, pero si ustedes no le prestan atención al tipo de zapatos que están llevando, a cómo los están llevando, al tipo de cartera, por favor, si tienen tenis blancos, los tenis blancos son tenis blancos, no grises, no amarillos, ¿sí? Yo sé que hay muchas cosas desde el punto de vista del estilo, pero entonces si queremos unos tenis sucios, pues entonces nos compramos unos Gondel Goes que básicamente la marca está así, está hecha para que esté desgastada. Pero si no, yo tengo unos tenis blancos, recuerden que todo entra por los ojos. ¿Y a mí qué me dice unos tenis blancos que están sucios? Pues que la persona no le dedica tiempo a su imagen personal y se está colocando simplemente una cosa que lleva mucho tiempo pidiéndole como, venga, vamos a lavarla, vamos a lavarla. Y eso simplemente, miren, yo les cuento, yo vengo del mundo empresarial y el mundo de la consultoría. Trabajaba en una de las dos multinacionales más importantes de recursos humanos, que se llama Conferry International. Y yo veía cómo las niñas de reclutamiento, cuando una persona llegaba a una entrevista de trabajo conociendo ya, digamos, la cultura organizacional y el ADN de cada empresa, personas que tenían unas hojas de vida, mejor dicho, envidiables, y por como unos aritos, o sea, literal, decían, no, es que si yo la llevo donde el gerente con esos aritos que tiene, de una le van a decir, no, entonces las que se van a meter en problemas somos nosotras por haber aceptado ese candidato. Así funciona el mundo. Y es muy triste, y es muy radical, y es muy banal, pero entonces yo tengo que pensar, o peleo contra el sistema, o simplemente me conecto conmigo y entiendo que todo lo que haga es para mí, por mí, y eso al final va a tener una injerencia y una proyección en el exterior. Entonces sean muy conscientes de que si tienen unos zapatos como estos que están ahí, pues pucha, hay que embetunarlos, hay que estar pendientes de las tapitas, que no se desgasten, que si se van descarachando, pues ya me están pidiendo básicamente cambio, que el bolso que tengo también esté en perfectas condiciones, que yo lo pueda abrir siempre y en cualquier momento y no tenga pena de mostrar lo que llevo ahí adentro y sobre todo qué es lo que estoy cargando en ese bolso, ¿sí? Porque uno guarda basura, uno guarda tiquetes y todo lo que uno guarda ahí no suma, no sirve, está básicamente reteniendo energía. El tercer punto, que tampoco hablamos, o les dije acá, les quise como hacer una ampliación de eso, el maquillaje y el cuidado personal. Primero, el cabello. El cabello dice todo de nosotros. ¿Y qué es lo que dice de nosotros? Por el cabello es por donde salen primero las emociones. Ahí, cuando lo sentimos que no brilla, cuando lo sentimos que está grasoso, cuando sentimos que nuestro cabello no crece, todo tiene que ver con ese mundo emocional. Entonces, todo lo que ustedes hagan por conectar con esa parte interna se va a ver reflejado a través de ¿qué? De su cabello. El cabello, después de que nosotros pasamos nuestro ciclo menstrual, ustedes van a ver que la piel, el cabello, como que ese cambio hormonal que sufrimos es tan grande y tan profundo que lo empezamos a ver más opaco, la piel como que no brilla, como que está más ajada.
Entonces hay que darle amorcito al pelo, las mascarillitas, mirar cómo lo puedo empezar a nutrir, ojo con todo el tema de echarle como tanta plancha, ¿sí? Con el tema del maquillaje, niñas, uno tiene que aprender lo básico. Yo les digo algo. Yo era una de las que peleaba demasiado con el maquillaje, porque yo pienso que entre más natural uno se vea, más real. Entonces también ser muy cuidadosas aquellas personas que se maquillan demasiado. Si yo estoy en una reunión, el maquillaje, las uñas, la forma en cómo yo me maquillo, toda esa atención, que la atención se la lleven ustedes con su conversación, que la atención se la lleven ustedes con su contenido y no la forma en la que se maquillan, ni el descuido de su pelo, ni la forma en la que están las uñas. ¿Por qué? Porque recuerden que todo comunica y las personas, los seres humanos, somos demasiado visuales. Entonces revisen qué necesitan de maquillaje, porque también están las que tienen una cantidad de cosas de cuidado personal. Me incluyo entre esas. Yo era una de esas que compraba básicamente por arrumacos y hoy en día todavía sufro eso de no haber sido consciente de qué era lo que estaba comprando y tengo una cantidad de cosas que todavía estoy sacando. Entonces es muy importante conectar con esa parte del cuidado personal, ¿sí? Y sobre todo, ojalá pudieran, hoy en día hay muchas cosas gratis en YouTube. Búsquense una clasecita de un maquillaje básico que las haga ver siempre bonitas. ¿Por qué? Porque la gente siempre está no pensando que maquilladas se ven más bonitas, sino que para la persona, para las personas en la sociedad, el hecho de que tú no te maquilles es básicamente que estás descuidado. Entonces, si no les gusta el maquillaje, hagan lo básico y sobre todo, si les gusta mucho, traten siempre de que sea muy natural, que siempre sobresalte es la belleza natural de cada una y no que dependan del maquillaje para verse lindas. El cuarto, tops y bodies básicos, ¿sí? Esas son esas cositas, esas piezas esenciales que nosotras tenemos, que es las que nos colocamos debajo de una chaquetica de jean, debajo de un blazer, que son las que nos sacan de esos apuros. Es súper importante tenerlas y sobre todo tenerlas de buena calidad. Yo les decía en la clase pasada, no prefieran comprarse 10 blusas de 50.000, es preferible que se compren 2 de 100.000 y que les van a durar, que les van a dar un buen uso, pero cuando nosotros compramos, digamos que este tipo de blusitas que son muy baratas, uno no sabe por qué, pero digamos que yo hoy desde el punto de vista de ser asesora de imagen, entendí demasiado el tema de las telas, de cómo es importante las telas, los acabados, que tengan unos buenos botones, todo eso. Entonces, estas básicas, recuerden que ya hacen parte como de esa segunda capa, porque ya vienen a tapar la ropa interior. Entonces, ¿yo qué me gano con una ropa interior bien linda, bien seductora, bien romántica, con un encaje precioso? Si cuando vengo y me pongo la prenda básica, el blanco no es tan blanco, sino que ya está amarillo, incluso gris, o esos básicos, esos esqueléticos, lo mismo, están ya dañaditos, tienen el cuello ancho o están con motas. Entonces recuerden, absolutamente todo comunica y yo tener estos tops y estas básicas de armario siempre de buena calidad y sobre todo entendiendo que los colores que son, sí se vean como los colores que son. Eso es una cosa muy importante de hacer compras conscientes. ¿Cómo lavo la ropa? Sí, si yo voy y echo todo a la lavadora y mezclo todo porque es que así me sale muy rápido, estoy dañando la ropa. Laven la ropa blanca juntica, la ropa negra juntica, la ropa de color juntica. Y el tip, por favor, no le apliquen suavizante a las prendas. O sea, el suavizante sí, la prenda huele muy rico, pero daña demasiado la fibra natural de cada una de ellas. Entonces, lo mejor es que se compren un jabón que sea bueno, que laven, como les digo, por colores y sobre todo que si ustedes usan suavizante, lo quiten como de esa parte, además de que contiene mucho químico. Y entonces todo lo que yo me pongo y sobre todo cuando yo compro también, esto se me acaba de acordar, laven siempre la ropa antes de ponérsela. No se imaginan la contaminación que tiene, la cantidad de procesos por los que han venido y de hecho les aplican un químico que es lo que hacen que permanezca ese olor a nuevo. Entonces, fundamental que siempre que se vayan a comprar algo, tengan esa precaución de lavar esa prenda antes de usarla.
Camisas, blusas y buzos, ¿sí? ¿Qué les decía la semana pasada? ¿Cómo debe funcionar un closet? Que yo meta la mano y que cualquier cosa que yo coja de ahí combine. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un estilo definido, cuando yo sé a través de cuáles de esas barras me quiero mover, por ejemplo, yo les decía, Isabel tiene un poquito hoy en día de todos los estilos, pero eso fue un trabajo no de enfocarlo a las prendas, sino de enfocarme en cada uno de los temas de comportamiento de cada uno de esos estilos, de trabajar en mi seguridad, de trabajar en la conexión con mi creatividad y así con cada uno de los 4 puntos que ven en los estilos. Entonces, súper importante, estas camisas, estas blusas y estos buzos, hacer la misma revisión, que las telas, digamos, sean finas, que yo las sepa, digamos, cuidar, que hay cosas que no son para colgar, sino para doblar. Entonces nos pasa mucho que lavamos la ropa, la colgamos y se nos daña y se nos empieza, digamos, a estirar o salimos a la calle con la marca del gancho. O sea, son cuidados mínimos que yo le tengo que tener a las prendas para que al momento de yo salir y estar en una reunión y estar ante el público y estar en el trabajo, pues todo hable de mí. ¿Cómo? Con todos estos elementos que les acabo de decir, desde la ropa interior, desde las básicas, desde de los zapatos y los bolsos y desde el tema del cuidado personal, que también se refleje con este tema de las blusas. Ahora, conjuntos y vestidos. Miren, esto es ganadorcísimo. Si ustedes dudan alguna vez de comprarse conjuntos, no lo hagan, porque si yo me compro un conjunto yo le puedo combinar la chaqueta con otra cosa, si tiene una pieza debajo también la puedo combinar con otra cosa, para no tenerme que colocar siempre el conjunto listo. Entonces, digamos que un conjunto puede ser más costoso, sí, a veces, pero es una buena inversión porque básicamente estoy comprando 3 piezas que puedo mezclar con las otras cosas del closet, porque recuerden, siempre que vayamos a comprar, tengo que pensar, eso que estoy comprando, cómo lo puedo empezar a mezclar y cómo se compagina con eso que ya tengo. Y así es básicamente lo que yo les digo cuando voy a hacer consultoría de moda a las marcas, que siempre me dicen, no, es que quiero mostrar la colección vieja. No, mostremos lo viejo, mostremos lo nuevo, para que haya, digamos, esa parte compacta y ese engranaje, porque así es que debe funcionar el closet. Yo no compro porque simplemente quiera renovar todo, no, yo compro porque tengo una cantidad de cosas también ahí en mi closet que la idea es que todo se compagine y todo combine. Entonces, este tema de dice conjuntos, los conjuntos y los vestidos, entonces también mirar cómo tengo los vestidos, qué tanto me gustan los estampados. El tema de los vestidos es cómo los puedo empezar entonces también a usar y a mezclar, qué días los puedo usar. Todo, recuerden que es una información súper profunda y que todo el tiempo las piezas que nosotros elegimos están comunicando. Pantalones, shorts y faldas. Ojo al dato, niñas, súper importante. Después de la pandemia, las mujeres caímos en un tema de que solamente nos ponemos tenis. Y los tenis son maravillosos y yo sé que uno se cansa en zapatos altos, pero sí es muy importante que no nos olvidemos que los taconcitos, las sandalias y ese tipo de elementos nos ayudan a nosotros a conectar con ese eje femenino. Porque una mujer que tiene un equipo de trabajo a cargo, pero no se viste de una manera femenina y todo el tiempo le está hablando a su equipo de trabajo, no sé, en tenis y en jeans, puede ser la niña con la cantidad de carreras y de especializaciones, pero recuerden que la gente nos cree no por lo que somos ni por lo que decimos, sino por lo que están viendo. Entonces es muy importante volver a conectar con esa parte femenina de estilizarnos, de vernos lindas, de tener en el closet pantalones que sean delicados, que tengan moñitos, que nos recuerden un poquito esa parte de conectar con la feminidad y ese estilo romántico, que las faldas que tengamos y que todas las prendas que tengamos de aquí hacia abajo, de la cintura hacia abajo, sean prendas que no nos incomoden, que no nos aprieten, que no nos queden pequeñas, pero que tampoco nos queden grandes, porque no hay nada más incómodo que salir de la casa
pensando en que todo el trato me tengo que subir el pantalón o que me tengo que subir el straple o que esto me quedó muy apretado, entonces tengo que empezar a bajar, porque todo eso lo que está mostrándole a la gente que nos está viendo es que no compramos de nuestra talla, es que no nos sentimos cómodos y ese día que elegimos esa prenda que no nos hace sentir tan bien, ese día nos encontramos con el exnovio, nos encontramos con el amor de la vida, nos encontramos con la persona con la que yo quisiera trabajar. Entonces, que de verdad ese salir de la casa y ese vestirse sea, y yo sé que se los he dicho muchas veces, pero tiene que ser un ritual, tiene que ser algo infaltable. Miren, yo antes salía súper relajada, ahora me llevo todos los días antes de salir de mi casa una frase de mi esposo y él me dice, recuerda que eres asesora de imagen y que si tú te presentas y te preguntan tú qué haces y dices eres asesora de imagen, pues lo que están viendo las personas de ti tienen que hablar tus prendas acerca de lo que tú dices que eres. Entonces es muy importante vestirnos para el éxito, vestirnos lindas, vestirnos merecedoras, vestirnos para que cualquier persona que llegue diga, wow, o sea, ¿qué te hiciste hoy? Y eso es un tema de amor propio. Y para nosotros poder estar bien vestidas, no necesitamos ir a la peluquería todo el día y no necesitamos estrenar, simplemente necesitamos hacer ese equilibrio del estilo y empezar a poner en práctica todas estas cositas que estamos hablando del closet. Chaquetas y abrigos, fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, yo vivo en Pereira, pero de vez en cuando voy a Manizales, pero de vez en cuando voy a Bogotá. Y estas son piezas fundamentales y son piezas claves en el closet, porque recuerden que básicamente es como esa última capa, que es lo que las personas están viendo de primera mano. Entonces, que si ustedes se van a poner un blazer, que el blazer negro esté limpiecito, que si tienen gaticos en la casa se encarguen como de limpiarlo, que si ustedes tienen, digamos, una chaqueta que es una tela que se arruga, niñas, no salgan por favor con la ropa arrugada a la casa, a la calle. No nos metamos ese cuento de que es que hoy en día uno es más como más relajado y hoy en día no se ve. Todo el tiempo nos estamos vendiendo. Recuerden que somos una marca personal y no podemos perder la oportunidad de mostrar el potencial y todas las capacidades y habilidades que nosotros tenemos solo porque alguien no conectó con nosotros por la forma en la que nos vestimos. Entonces es fundamental tener unas chaquetas y unos abrigos que nos representen y sobre todo saber cuándo las voy a usar, porque me pasa con una niña con la que tengo mentoría, que ella obviamente, digamos, está también en todo su proceso de aprendizaje, y yo la veía un domingo con unos taconzotes así, con un pantalón de tela y con un abrigo así peludo y toda maquillada y de cola, y entonces, si tú te sientes bien así, está bien, pero entonces, ¿cuál es el mensaje que le estoy dando a la gente si hasta un domingo tengo que estar así punta tacón, cuando se supone que culturalmente el domingo es más para estar relajado, más estar como pensando en cómo empiezo a construir la semana, pero ella no se imaginaba eso y ella me decía, claro, lo que pasa es que yo vengo del pueblo y en el pueblo uno se arregla los fines de semana. Entonces, miren cómo la cultura también impacta en la forma en la que nosotros nos vestimos. Entonces, también entender que hay una cosa para cada ocasión. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo y vivimos en sociedad y vivimos en comunidad. Entonces, si a ustedes les llega una invitación para cualquier evento y les exigen un dress code o una etiqueta, cúmplanla. O sea, sean como muy fieles a eso que les están pidiendo. ¿Por qué? Porque si lo hacen es porque las personas están pensando en que sea un evento donde todo se vea bonito, donde todo se vea armonioso. Si el matrimonio los está invitando a que se vistan de cierta forma, háganlo porque lo que están buscando es que sus fotos les queden lindas. Entonces hay una cantidad de cosas y de elementos que yo tengo que empezar a tener en cuenta para tener ese closet funcional y sobre todo desde este punto de vista de las chaquetas, que estén siempre bien, sin arrugas, bien tenidas, bien lavadas y que no estén sobre todo desgastadas. Accesorios, gafas y relojes. Niñas, yo les digo, los accesorios son tan importantes y tan fundamentales que yo, cuando hago asesorías de imagen a un hombre que viene de un estilo muy casual
sin quererlo transformar mucho, le pongo simplemente un reloj que sea fino, y fino no quiere decir que valga 50 millones, sino que sea fino, que vaya con su estilo. ¿Eso qué hace? Que básicamente el estatus y la credibilidad del hombre se exacerbe, y pasa exactamente lo mismo en nosotras las mujeres. Aprender a entender que los accesorios, ellos básicamente lo que hacen es como ser ese adornito, pero yo los tengo que poner básicamente según mi morfología. Entonces, si yo soy muy grande, pues me coloco accesorios grandes. Si yo soy pequeñita y soy bajita, pues me coloco accesorios bajitos. Voy a utilizar una cartera que sea para mi tamaño, porque si yo soy muy chiquita y me coloco unos tacones así gigantes y unos accesorios gigantes, pues básicamente lo que estoy haciendo visualmente es ahondando esa característica que no quiero. Entonces yo sé que cuando somos bajitas, que queremos vernos altas, pero entonces jugamos con ese tipo de elementos y no sabemos que lo que estamos es ahondando esa condición que ya hay. Entonces los accesorios, fundamental, también que los compren de buena calidad. Hoy en día hacen cosas demasiado buenas. Si ustedes no saben, digamos que las marcas se dividen en joyas básicas, semijoyas y joyas de lujo. En esta parte del medio uno encuentra una gran variedad de cosas. Entonces ustedes revisen esos accesorios que tienen en la casa, esas cosas que ya se están mostrando peladitas. Si ustedes compran un accesorio que lo dejan guardado y cuando lo sacan huele como a óxido, ya digamos que también desde ese punto de vista hay que empezar a mirar cómo los cambio. El tema de las gafas, también para las personas que les gusta, les doy una técnica. Para yo medirme unas gafas que me queden bien, primero, la gafa tiene que ocupar toda esta parte de mi rostro, de pómulo a pómulo, y en la medida, para no generar un contraste que es hacer todo lo contrario, en la medida, según mi forma del mentón, debe ser la forma de abajo del lente, porque las gafas, recuerde que también ayudan a hacer esa armonización del rostro. Entonces esas gafas que ustedes se vayan a poner, como les digo, que siempre ocupe de lado a lado el pómulo y que la parte baja del lente sea exactamente igual a como es nuestro mentón. Por ejemplo, en esta foto que ustedes están viendo, claramente ya está generando contraste, ¿cierto? Y no se ve mal, pero la idea es que yo me coloque lo que más se parece a mí para que se vea bonito y para que se vea armonioso. Entonces, niñas, en este orden de idea, nos quedan faltando para la próxima clase estos dos filtros que ya es como la selección y los filtros de combinación de ropa. Pues con mucho amor, niñas, ustedes no se imaginan lo que yo amo estar acá. De verdad que es un trabajo, como les digo, hecho con muchísimo amor, porque las entiendo, porque he vivido en carne propia lo que es no conectar con el closet, no conectar con el espejo, sentirse perdido, no saber qué hacer, querer encontrar el propósito, para qué soy buena, cómo me deshago de lo malo. O sea, somos iguales. Realmente esa idea de que nos han vendido de que somos seres distintos y todos tan diferentes, no, somos simplemente seres viviendo una experiencia de vida y cada uno tiene diferentes caminos, que al final esos caminos a qué nos llevan y a qué nos quieren conducir, a que nos sintamos bien con lo que somos, al amor propio, a compartirnos en comunidad, a que el propósito que tengamos de verdad nos haga crecer no solamente como personas, sino que ayude a crecer a las personas que están en nuestro entorno. Entonces pienso que es el inicio de un trabajo muy lindo, muy bonito, muy maravilloso, y créanme que yo las felicito, porque eso que ustedes están haciendo hoy no es fácil. Eso que ustedes hicieron de hacer ese test y tomarse el tiempo de leerlo y entenderlo y sobre todo interiorizarlo, no es fácil. Hay gente que no llega por ese resultado, porque le tienen temor con qué se van a encontrar y sobre todo qué es lo que tienen que empezar a hacer para responsabilizarse de su vida y responsabilizarse de todas las cosas que hay que hacer para yo poder conectar conmigo y sobre todo para que esa conexión conmigo se vea en el entorno, en la materialización de las cosas que yo quiero y en la conexión que estoy teniendo con las personas. Entonces, de verdad que fui muy feliz de compartir con ustedes hoy. Espero que de verdad igual la información que se hayan llevado sea demasiado valiosa.
Recuerden que estamos todo el tiempo súper activos por el grupo, que lo que se les ocurra, si les da pena preguntar por ahí, pueden preguntar por el interno. La idea es que no se sientan limitadas por nada y que cuenten con el apoyo mío. Siempre estamos a un mensaje de distancia. Entonces, no siendo más, les doy las gracias a todas por haberse conectado a esta clase de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Está hecha con mucho amor. Y la guía, vamos a adjuntarles entonces esta segunda parte y que también lo puedan empezar a trabajar. Y lo mismo, cualquier duda que tengan, entonces me cuentan. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Y recuerden que las que quieran repasar, ahí queda la reunión. La reunión no. La llamada grabada. ¿Vale? Mañana les enviamos Un besito y mañana también les enviamos la grabación. Descansen. Muchas gracias. Besitos. Feliz inicio de semana con toda. Poderosas, empoderadas, seductoras, conectadas, ritualizadas. Chao.